¿Aburrido de los típicos podcasts de ciencia? Pues aquí tienes otro. Desde el Instituto de la Grasa, CSIC, Cucharadas de Ciencia, con Raquel Gómez Coca. Bienvenidos a Cucharadas de Ciencia, conversaciones desde el Instituto de la Grasa, el podcast donde cada 2 semanas exploramos el fascinante mundo de la investigación en el sector de la alimentación y descubrimos los secretos detrás de los avances más recientes. Estamos con Raquel Gómez Coca, nuestra anfitriona en este viaje. Saludos desde nuestro rincón de la segunda planta del Instituto de la Grasa. Este es un podcast protagonizado por todas aquellas personas que han tenido la generosidad de participar como ponentes en los seminarios quincenales que se imparten en nuestro centro y dedicado a todas aquellas personas, compañeros y compañeras, madres y padres, oyentes en general, que tienen la valentía de escuchar. Hoy tenemos con nosotras a Rocío Morales Medina. Buenos días, Rocío. Buenos días, Raquel. Es experta en subproductos de origen vegetal y ha impartido recientemente un seminario con el título Subproductos marinos y vegetales, biotecnología para generar ingredientes funcionales. Estamos muy emocionadas por sumergirnos en los detalles de este fascinante tema, pero antes de nada nos gustaría conocer a la persona dentro de la bata. Érase una vez una persona dentro de una bata. Como acabo de decir, antes de entrar en la perspectiva científica, pensamos que sería interesante conocerte a un nivel algo más personal y por eso hemos preparado un pequeño cuestionario. ¿Lista? Lista. Dinos de dónde eres, cuál es tu comida preferida y de qué color es tu pijama. Bueno, pues soy de Granada. Mi comida preferida en invierno el cocido, en verano el salmorejo y mi pijama es rojo. Así, sin pensar, sí. Muy bien. Rojo a cuadro. ¿Y dónde has estudiado? Pues yo empecé en la Universidad de Granada, ahí hice ingeniería química, después hice el máster de biotecnología también allí y la tesis, que hice un año de esa tesis también en la Universidad Técnica de Berlín, entre ingeniería química y ciencia y tecnología de los alimentos. Vale, entonces eso ya casi... Bueno, ¿dónde te has doctorado? El título de doctorado en la Universidad de Granada, pero de los 4 años hice un año en Alemania. Eso es, entonces has estado en 2 centros de investigación o has estado en más. A nivel predoctoral en 2, luego sí estuve también en la Universidad de la Frontera en Chile. O sea, ya vamos por 3. Sí. Muy bien. ¿Y cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo te hemos conocido nosotros, hasta el Instituto de la Grasa? Pues en principio mi tesis era, como han mencionado, de revalorización de subproductos marinos y tenía una parte muy centrada en grasa y lípidos. El Instituto de la Grasa es un referente pues a nivel nacional, las modificaciones lipídicas es lo que se estaba haciendo aquí y a raíz de eso con el tiempo pues me contactaron para si quería participar y ya había habido algunas colaboraciones también de mi grupo de la Universidad de Granada con gente de aquí. Y salió así. Ah, muy bien. Y entonces has hecho colaboraciones, digamos, experimentales dentro de tu trabajo, has venido a trabajado. No, todavía no hemos empezado a hacer colaboraciones, pero sí ha habido, por ejemplo, gente de aquí que ha participado en comités de tesis, allí en la Universidad de Granada. Vale. Y por eso nos conocemos. Bueno, entonces ya casi nos has resumido tu carrera. ¿Has tenido que renunciar a algo para llegar hasta aquí? Sí, claro. 8 años en Alemania. Desde 2017 hasta ahora. Y Berlín es una ciudad muy bonita, es multicultural, pero son 8 años en otro idioma, el norte, otra cultura. Fuera de tu casa. Sí, y aparte pues también muchos eventos familiares, muchas cosas de no, porque tengo que ir al laboratorio, no, que tengo que acabar la tesis, entonces... Pues sí, al final elegir es renunciar. Y toca... Ya. ¿Y tienes alguna meta? A nivel profesional, pues me encantaría ya pues, asentar mi línea de investigación, volver a Granada, volver a mi casa, y asentar mi línea de investigación, poder formar a nuevos doctores
ir formando nuevos científicos. Eso sería quizá a nivel personal la meta que tengo. Porque tu tesis la has leído ¿cuándo? Mi tesis la leí en 2016. Vale, y entonces luego te has ido de postdoc. Sí, yo en 2017 me fui de postdoc a Alemania. Fuimos enganchando proyectos. Y ahora me vuelvo con una Ramón y Cajal a la Universidad de Granada. Empiezo en 2026. Vale, Sí. entonces ya vuelves. Sí. Realmente, vale, Sí. vale, con una Ramón y Cajal, o sea que eso es importante después de esa tu plaza. Esperemos, porque con los cambios de plan nunca se No, sabe, claro, pero sí, teóricamente pero sí. Ya con la Ramón y Cajal hay que darte la enhorabuena y además que eso ya es un paso súper importante. Sí, muchos años, mucha internalización. Entonces, al final, Al final 8 años al final. te lo cobras, claro, Sí. hombre, que menos. Bueno, y tu trabajo del que nos vas a hablar ahora, yo me he leído cosas y me parece muy interesante. Cuando tú hablas de ciencias, de tu trabajo en tu entorno, con tus amigos, ¿hay alguna pregunta a la que le tengas manía que tú digas, ya estamos con la preguntita? Sí. ¿Sí? Sí. Además, más que preguntas, el comentario de cuando explicas que trabajas procesando alimentos, cosas así. Ultraprocesado. Estás con químicos, le metes químicos, la comida es química, entonces... Claro. Ese tipo de comentarios entiendo lo que son los ultraprocesados, entiendo el tipo de nutrición que tiene, que es de muy baja calidad, pero justo los que trabajamos en esta investigación vamos en la dirección totalmente opuesta, hacer alimentos más saludables, alimentos que prevengan enfermedades, fortificar la salud. Y cuando empiezas a hablar de lo que haces y ya, no, es que le metes químicos. Y la vida es química. Sí, el agua es química, el aire es química. Pero eso hay que entonces, explicarlo, por eso es importante la divulgación y por Sí, eso sí. es importante esforzarse en hacer esta serie de cosas. ¿Y tú sueñas con tu trabajo? Solo en momentos de mucho estrés. Sí, por ejemplo, cuando tenía que echar la beca Ramón y Cajal, soñaba con la propuesta. O sea, yo estaba escribiendo la propuesta soñando. Si estamos terminando el informe final de un proyecto, esa semana es que sueñas con el formato que tienes que rellenar. Pero de normal no, tiene que ser en picos de Te estrés. relajan mucho. Sí. ¿Y hay algo que no te guste o qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? Como todo el mundo dice burocracia, pues a mí tampoco me gusta la burocracia, pero sobre todo la inestabilidad. Por ejemplo, hay que planear un año antes, estar ya escribiendo el proyecto siguiente, que a lo mejor lo resuelven un año más tarde, acabas la tesis y a lo mejor te toca esperar 6 meses en el paro para poder tener un contrato nuevo. Incluso yo tuve una beca para hacer el doctorado, que era una FPI, se resolvió un año tarde. Ya. Entonces, al final... ¿Empezaste un año tarde o estabas haciéndolo sin cobrar? Tuve contrato 6 meses, pero ya no se podía seguir. Se supone que era inminente, no sé si es que sale ya, pero es que sale ya fueron 5 meses. Claro. Sí, eso es un gran problema que tiene este trabajo, que tiene esta profesión, que hasta que te estabilizas de verdad y tienes tu plaza, es una carrera muy, muy, muy de fondo. Hay que tener muy claro dónde una quiere llegar. Sí. Para no dejarlo, pero bueno. Y también tener apoyo, claro. Porque económicamente no es una cosa que alguien pueda estar 4 meses sin cobrar. Obviamente, claro. Tienes que tener una red que te permita hacer eso. Vale, y ahora una pregunta importantísima. ¿Qué piensas de la igualdad en el mundo científico? Pues creo que no se ha llegado, por lo menos lo que son los cargos de poder. Hay mujeres excelentes investigadoras, eso no lo dudo, pero por ejemplo, donde yo trabajaba en Alemania, al final todos los profesores, que serían los líderes de las líneas de investigación, eran hombres. Yo vengo de Alemania, entonces sí sé que, por ejemplo, todas mis compañeras que están en torno a los 30-35, acabando la tesis, estaban haciendo prácticamente una hoja de Excel calculando cuándo pueden quedarse embarazadas, si quieren pedir el proyecto, en alguna entrevista. Y no pueden preguntar si te vas a quedar embarazada, pero
Yo no lo he sufrido, porque no es mi caso, pero sí lo estoy viendo. En Alemania, por ejemplo, en Berlín, las 3 universidades principales han hecho un programa que se llama Profile y es para formar mujeres líderes en la academia. Ah, mira qué bien. Y hace 3 años, que fue cuando yo participé, era la primera vez que también lo hacían para extranjeras. Ajá. Tenían formación psicológica, formación para coaching, para liderar, buscar financiación, bullying, para cómo compaginar vida privada con trabajo. O sea, fue muy interesante. También hacían como una red de se ofrece tal posición, que sigue funcionando, eso sí lo veo muy útil. Y, por ejemplo, en Alemania también yo me presenté a una plaza de profesor, que sería de catedrático allí, donde se invitaban sobre todo a mujeres extranjeras. Ajá. Y se la llevó un doctor alemán. Ni una mujer ni extranjera. Entonces, yo creo que sacar como plazas exclusivas para mujeres, no necesitamos que nos saquen una plaza, porque no nos tienen que dar una plaza por ser mujeres. Efectivamente. Nos las dan por nuestra capacidad. Lo que necesitamos son un sistema justo donde pueda haber bajas, donde pueda haber una conciliación y se nos facilite poder compaginar con la vida privada. Sí, a mí me ha llamado la atención eso que acabas de decir sobre que en el curso ese te enseñaban a conciliar tu vida privada con tu vida profesional, que me encantaría también que ese concepto se lo enseñaran a algún hombre, porque por el hecho de ser una mujer no te tienen que enseñar a conciliar. Yo creo que ese es el problema, que al final las que tenemos que conciliar somos nosotras, y entonces incluso se contempla en una formación. Es decir, que aquí el problema está un poco más... Hay que ir un poco más atrás, creo yo. Estamos un poco más en el fondo de cómo tenemos que tratar esto. Y bueno, ya lo que me has dicho, que al final una plaza para una mujer se la acaba llevando un hombre, pues no sé, en fin. Ya cada criterio y como... Tendríamos que ver... un tribunal muy grande. Claro, no eso no sabemos lo que pasó, pero realmente en el tema de la conciliación, porque parece que es que a lo mejor no avanzamos porque no sabemos conciliar. Y como no sabemos conciliar, ¿no? Pues nos tienen que... Entiendo lo que me estás comentando. En el curso en específico, sobre todo era de cara a la postura psicológica. De me siento mal porque he dejado una responsabilidad para irme a otra responsabilidad. Dale. Entonces, o también nos enseñaban estrategias de administración del tiempo para ser más eficientes a nivel de poder compaginar. Eso es una cosa que no se contempla para un hombre. Efectivamente. Esos sentimientos de culpa. Pues a lo mejor tenemos que hacer un curso para un hombre para que sepan tener culpa. O sea, oye, que estás dejando de... también se mencionaba mucho. Entiende un poco esto. Sí. En fin, es curioso esto que me estás contando. Bueno, pues después de conocerte un poco mejor, más allá del laboratorio, es momento de sumergirnos en el tema central de este episodio. Porque si algo nos gusta en este podcast, en Cucharadas de Ciencia, es combinar lo personal con lo profesional y entender cómo la ciencia también se construye desde las historias individuales. El tema de hoy. Hablemos ahora sobre el seminario que has impartido recientemente aquí en el Instituto de la Grasa, que como hemos dicho se titula Subproductos marinos y vegetales, biotecnología para generar ingredientes funcionales. ¿Puedes hacernos un resumen chiquitito de este tema y explicarnos por qué es relevante en tu campo? Sí, todo ese título tan científico al final es para indicar que yo trabajo en fortificación de alimentos. La fortificación es añadir un compuesto que tenga un valor nutricional, de manera que cuando comemos un yogur o bebemos leche, además estamos añadiendo vitaminas o un valor añadido al producto. Nos estamos nutriendo, podemos prevenir enfermedades. Eso, por ejemplo, la leche, que le han añadido omega 3. Hubo un caso también de la sal yodada. En Estados Unidos en los años 50 había un problema muy grande de bocio. Y era porque la gente tenía déficit de yodo. Se empezó a comercializar sal yodada y ese problema se solventó. Entonces nosotros lo que hacemos es fortificar con fibra dietética. La fibra dietética es un carbohidrato, como puede ser un almidón, pero nuestro cuerpo humano no la puede digerir. Llega al intestino y se fermenta. Y la fermentación es la magia.
La microbiota hace que esa fibra se convierta en otros compuestos y nos ayuda a controlar la glucosa, nos ayuda a controlar saciedad, previene enfermedades cardiovasculares. Por eso es tan importante ingerir fibra en tu dieta. Exacto. Uh-huh. Entonces, el problema es que hay que ingerir al menos 30 gramos al día. Ajá. Y eso no se hace. No se consigue. No. Porque ¿qué tendríamos que comer para ingerir todo eso? Tendríamos que consumir, pues lo típico que dicen, 5 piezas de fruta al día, muchas legumbres. Y las dietas actuales, la dieta mediterránea quizás sí lo conseguía. Uh-huh. Pero como sabes, con el cambio de vida que ha habido... Nos desviamos. Nos desviamos hacia unas dietas más occidentales, uh-huh, a una vida más rápida. Uh-huh. Y para llegar a ese rango recomendado, pues se plantea, pues, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, modificamos esa fibra, uh-huh, y la incorporamos en bebidas, en yogures, en mayonesa, en helado. Claro, la modificas para que se pueda incorporar, ¿no? Porque si tú echas una fibra así tal cual, igual ni se disuelve o exacto, sabe mal. Exacto. Pues una de las cosas que nosotros hacemos es, primero, qué fibra usamos, uh-huh, y es una de las cosas más relevantes porque es fibra que son residuos. Ajá. Es fibra que a lo mejor se usa para alimentar al ganado o que directamente se quema. Uy. ¿Y dónde sacas eso? Pues, por ejemplo, en Alemania nosotros trabajamos con residuos del guisante y de la leguminosa. Cuando se procesan esos guisantes, les quitan la cascarita. Uh-huh. La cascarita tiene muchísima fibra, casi el 90% de fibra. Uh-huh. O sea, para nosotros es un tesoro a nivel nutricional. Pero comerse eso es como comer arena. Ajá. Nadie va a comerse cascarita eso. De guisante tal cual. O también, por ejemplo, cuando se producen los zumos, uh-huh, se quedan solo con la parte líquida, pero toda la fibra... Sí, la pulpita, cuando haces zumo de naranja, ¿no? Esa pulpa, ahí está, sí, toda la fibra. Ahí se queda toda la fibra, uh-huh, y a lo mejor se puede revalorizar algo, pero el gran contenido, uh-huh, pues también se puede dedicar a alimentación animal. Ajá. Y nosotros lo que queremos es coger ese producto con muchísimo valor nutricional, pero que no hay manera que nadie se lo coma, uh-huh, y modificarlo pues por tratamientos mecánicos, hacemos partículas muy pequeñas, tratamientos biológicos, con enzimas, hacemos también modificaciones moleculares, de manera que, por ejemplo, lo que antes era una arena que precipitaba, pues ahora se queda como una leche. Uh-huh. Hace que esté rico. Sí. La cascarita del guisante que esté rica, que te la puedas tomar. Sí, que esté rica y que no la notes en boca. Ajá. Que no se note granuloso, que, claro, que se pueda echar en un yogur. Sí. Y que no, incluso que no esté rico, que no se note. Claro, como cuando le echas azúcar, que tú se disuelve totalmente y tú, exacto, no te das cuenta. Exacto. ¿Y eso lo habéis conseguido? En algunos casos sí, pero es muy complicado. Ajá. Porque la fibra de por sí siempre es muy viscosa. Esas gomas, los alginatos que salen en MasterChef, esa cocina molecular, eso son fibras. Ajá. Y lo que tienen es tan buena también porque capta mucha agua y por eso hace que el estómago se vacíe más despacio, nos sentimos más saciados. Claro, se pone, como se hincha en el estómago, exacto, ¿no? Estás más llena. Exacto. El problema es que si añadimos eso a una leche... Imagínate. Pues una leche. Claro, eso es una gelatina rara. No nos lo compran. Entonces tenemos que jugar, pues, cómo cambiar la molécula, cómo reducir el tamaño de partículas, para que aun echándoselo a la leche, siga teniendo propiedades de la leche, que el consumidor lo acepte. Uh-huh. Y aún así, o sea, y tampoco, por ejemplo, que siga siendo, o sea, que no me sedimente, que no se me quede toda la fibra en la base. Claro. ¿Y vosotros con qué estáis trabajando exactamente? ¿Con qué subproducto? Porque ya no vamos a decir residuo, porque ya es un subproducto. Sí. Pues hemos trabajado con la cascarita del guisante, uh-huh, la cascarita del ultramousse. Ajá. Y también con... Que la tiramos, nosotros nos comemos al ultramousse y pluf, la cascarita fuera. Sí. Pues esa cascarita la cogemos nosotros, uh-huh, para modificarla también. Uh-huh. Y también hemos trabajado con residuos de zumo, por ejemplo, con pulpa de zanahoria. Ajá. Y con pulpa de, sería como derivados de la fresa. Sí, vale. Y a partir de ahí, ¿qué habéis conseguido? ¿Habéis conseguido algo concreto que digas tú, pues mira, me ha salido muy bien con esto para echarlo en tal alimento? Pues mira, sí, con helado. Además, con helado hemos llegado incluso a hacer pruebas de panelistas que se han comido los helados. Uh-huh. Entonces, ahí la idea era, uh-huh, no solo, o sea, bajábamos el contenido de azúcar y lo sustituíamos por la fibra. Ajá. Y ahí nos salió... Perdona, ¿y la fibra de dónde venía? ¿De cuál era? Esas fibras eran de zanahoria, vale, también eran del ultramousse
y de unos derivados de la fresa. Separadas, ¿no? Sí, eran 3 helados diferentes. 3 helados. ¿Y de qué sabor el helado? Ahí no le queríamos añadir aditivos porque queríamos ver si tenía... Percibía sabor por nota. la fibra. ¿Y qué pasó? El de zanahoria sí daba algún regusto, los otros 2 no. ¿Y regusto a qué? ¿A zanahoria o a otra cosa? A una zanahoria, pero como estaba secada, un poco seca. Pero eso se puede solventar. Ahí se pueden hacer tratamientos. Lo que pasa es que ese tratamiento nosotros no lo hicimos, pero se pueden hacer desodorizaciones y se puede arreglar. Vale, eso controlado. ¿Y las otras? Las otras, por ejemplo, la del lupín. Que es el altramuz, perdón, que me cambio de idioma. Ese salió muy, muy cremoso. Eso es bueno, ¿no? Sí, porque era un helado con el contenido normal de aceite, en grasa, pero parecía un helado de alto contenido en grasa. Claro, como cuando te comes el yogur griego, ¿no? Sí, que está exacto. tan rico porque tiene mucha grasa. ¿Y eso igual? ¡Oh, qué bueno! Eso salió así porque justo esa fibra era la que más viscosidad tenía dentro de los límites con los que trabajábamos. Entonces, justo la de lupín fue la que más diferencia tenía, daba más cremosidad. Pero, por ejemplo, la de zanahoria tenía ese toque, pero a nivel de textura en boca tenía valores muy parecidos al helado normal que teníamos. Vale, ¿y qué pasó con el guisante, el pobre? El guisante, lo que pasó, y me alegro que me hagas esta pregunta porque es muy relevante, cuando trabajamos no es solo que funcione, es que sea barato. Claro. Entonces, nosotros hacemos unos procesos mecánicos que necesitan energía y eso es dinero. Claro. Y en el caso del guisante, prácticamente es celulosa, que la celulosa es la madera de los árboles. Sí. Y eso es como un andamio. Ajá. Romper un andamio... No me digas. Mucha energía y muchas repeticiones. Fíjate, ¿quién lo diría tú del guisante? Pues da muchísimos problemas. Que así intuitivamente, o por lo que una conoce cuando come guisantes o come altramuces, la piel del altramuz parece más recia que la del guisante. Y sin embargo, con el altramuz no tuviste problema. Es que el altramuz era parte de la semilla. En el guisante no trabajamos con la semilla, era solo la cáscara. Ah, yo estaba pensando en la cáscara del altramuz, vale. Porque no lo he explicado, por eso no lo he mencionado. En el altramuz lo que hacían era, porque el altramuz es muy rico también en ácido omega 6, creo que si no me estoy equivocando. Entonces extraían el aceite porque tenía valor nutricional, hacían otra etapa de extracción de proteínas, porque también todo lo que ahora proteína vegetal está súper de moda. Y claro, nosotros somos a los que nos llegan lo último. He extraído todo lo que me queda y usa esto. Toma porque lo que queda es la fibra. Vale. Y esa fibra no tiene la celulosa, tiene mucha menos celulosa que la de la cáscara. Que la de la cáscara del guisante. Entonces el guisante es durísimo tratar eso. El guisante, a ver, se puede hacer, podemos hacer geles, hemos tenido resultados muy buenos con el guisante. El problema es que ninguna empresa va a invertir el dinero que hace falta en producirlo porque hay alternativas más baratas. Que ese es también parte de nuestros retos como científicos. No es solo decir, sé hacerlo, podemos encontrar oro, pero es que el oro tiene que ser más barato que lo que ya tenemos. Claro. Entonces, ahora mismo tienes esos tres productos, el helado, ¿no? Los 3 helados. ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso a lo que yo me quiero dedicar es, hasta ahora nos hemos centrado en que yo lo he hecho, yo lo modifico y lo echamos en la leche, lo echamos en el helado y la gente podría ir al supermercado y se lo comería. Y ahora la pregunta siguiente es, ¿pero está de verdad funcionando? Claro, mira, lo acabo de apuntar. Sí, la biodisponibilidad, ¿no? Exacto, porque estamos al principio de la charla hemos dicho que la fibra dietética se fermenta, pero no toda se puede fermentar. De lo que estoy comiendo, de verdad, ¿cuánto me sirve para controlar el azúcar en sangre? ¿Cuánto me sirve para proteger la salud del colon? Claro. Y eso ahora mismo se hace pues con estudios de digestión in vitro y simulación de lo que son las fermentaciones colónicas. Vale, entonces,
fermentación in vitro, ¿no? Me has dicho. Las digestiones in vitro. Que sería a un gusanito le das helado para que se lo comas, ¿o cómo haces? No, nosotros tenemos sistemas. Rocío está pensando, madre mía, lo que me acabo de preguntar con el gusano. Es una pregunta, no, porque yo tengo mucho respeto. No me gusta trabajar con matrices en vivo. Yo digo, in vitro, un gusano dentro de una placa. Bueno, dime. No, a ver, cuando nosotros hablamos de digestión in vitro, sí, pues lo que hacemos es simulamos una boca. Uh-huh. Entonces, a lo mejor, pues hago 30 masticaciones con un sistema, sí, durante 1 minuto. Vale. Después pasamos a simular el estómago. Eso es. En el estómago tenemos un sistema que es como una noria que va girando y dentro están nuestros tubos. Entonces, esos giros simulan como las contracciones del estómago. Bien. Y ahí pues lo que hacemos es, pues le añadimos, simulamos pues las enzimas y lo que habría en el estómago. Sí. Luego eso pasaría al intestino delgado, lo mismo. Volvemos a cambiar condiciones, temperaturas, le añadimos otra enzima. Todo esto en el laboratorio. Todo eso en el laboratorio. Como si fuera un mecano. Sí, todo eso en el laboratorio. Uh-huh. Y hasta ahí sería digestión, porque eso es lo que hace nuestro cuerpo. Sí. Luego ya a partir de ahí toca lo que sería la fermentación, para estudiar el impacto que tiene la fibra dietética. Claro, lo que nos interesa. Sí, y ahí es donde empieza la fiesta. Eso es. Y donde empieza lo complicado, porque la microbiota es muy específica de cada persona y estamos hablando de que podemos tener más bacterias en el intestino que células. Uh-huh. Creo que es 10 elevado a 10, o sea, no sé cambiarlo en escala, pero sí. Es muy complicado. Entonces, ahí lo que se hace es, se toman muestras de heces uh-huh. para coger la microbiota. ¿De verdad? ¿La auténtica? Sí, sí, no de gusanito, de humano. De humano. Y también se vuelve a llevar a otro sistema, se ajusta a tiempo y de ahí pues ya lo que se hace es ver pues la microbiota que se ha comido, que ha liberado, porque según lo que la microbiota libera, pues sabemos cómo va a impactar en la salud humana. Eso es, tú puedes saber qué va a ocurrirle a la persona. Qué bien, Rocío, me quedaría hablando contigo todo lo que queda de día porque me parece una cosa súper interesante. La última micro pregunta que me he quedado antes colgada y me gustaría hacerte. Si me como las 5 frutas, ¿estoy salvando mi ración de fibra al día o no? Yo creo que no. No. ¿Que hay algo más tengo que comer o me como tus helados? Mi helado nos podemos esperar a que salgan al mercado. Bueno, pero mira que comer helado está súper bien, ¿eh? Que te digan, cómete un helado. Sí, está genial. Sí, la verdad que en plan, cómete un helado que te hace falta fibra. Vamos. Sería la campaña del verano. Total. La verdad. El problema es que aunque comamos la fruta, todos los alimentos tienen muchísima agua. Entonces, pues las 5 piezas de fruta también harían falta verdura, harían falta legumbres. Sería una cantidad, lo que dicen del típico plato de Harvard, que la mitad del plato tendría que ser verdura, pues es una cantidad bastante alta. Bueno, yo no cumplo eso, pero vale. Poco a poco llegamos. Vale. Bueno, pues hasta aquí este viaje tan interesante por el mundo, no sé, de las fibras, que me ha parecido chulísimo lo que hace. Que son cosas que ni siquiera nos planteamos y aquí has venido tú. Muchas gracias por venir desde Granada, que has venido especialmente para esto, y muchas gracias por compartir tu trabajo y tu entusiasmo por transmitirlo de esta manera, que me ha gustado mucho. Muchas gracias, Raquel, por el esfuerzo que dedicas, porque ya son varias temporadas. Al final es un esfuerzo de preparar guión, preparar el contenido, de hacerlo más humano, más interesante y de acercar una investigación más lejana a una divulgación más humana, porque hace falta esa comunicación. Ahora, con tanto bulo tan fácil, una comunicación mucho más transparente, verdad, de lo que se hace a nivel científico. Pues nada, te agradezco tus palabras. Hay que decir que después de tantas temporadas y tantas entrevistas, la primera impresión es muy importante, y cuando llegas abajo y te encuentras a una persona como me he encontrado contigo, tan brillante, que emana luz, sí, ha sido me ha encantado, Rocío, de verdad. A contratiempo.
Hoy Javier nos va a llevar hasta la media luna de las tierras fértiles, que es esa región histórica del cercano oriente que se extiende en forma de arco o de media luna entre el Valle del Nilo y los valles del Tigris y el Éufrates, y que se considera la cuna de la civilización. E incluso nos va a llevar hasta China, que ya es lejano oriente, para hablarnos de biotecnología primitiva. Lo escuchamos. Hoy en A Contratiempo nos vamos a la media luna de las tierras fértiles. Aunque parece que nos estamos refiriendo a una región de El Señor de los Anillos, la media luna de las tierras fértiles es la franja con forma de arco que une el Valle del Nilo con los ríos Tigris y Éufrates, considerada la auténtica cuna de la civilización. Y desde allí saltaremos nada menos que hasta China. ¿El hilo conductor? Algo que hoy llamaríamos biotecnología primitiva, aunque ellos no tenían ni idea de que estaban haciendo bio, ni tecno, ni nada que sonara a laboratorio. Mucho antes de que existieran los microscopios, ya había pueblos que sabían aprovechar los microorganismos para transformar alimentos. En Mesopotamia y Egipto, el pan y la cerveza dependían de levaduras silvestres que fermentaban estos alimentos, pero que nadie había visto jamás. Hay tablillas sumerias de hace más de 4.000 años con recetas de jugos de cereales fermentados, algo parecido a la cerveza. Y en tumbas egipcias aparecen representaciones detalladas de su proceso de elaboración. Aunque no sabían que existían las levaduras, sí guardaban un poco de masa fermentada o de una bebida anterior para la posterior producción, porque la siguiente salía mejor. Sin saberlo, estaban cultivando microorganismos y seleccionando cepas más eficaces. Pura biotecnología, pero en versión edad de bronce. Por cierto, los inicios de la biotecnología entroncan con la seguridad alimentaria. Los obreros que construían las pirámides en Egipto recibían raciones diarias de cerveza como parte de su salario. A primera vista suena a motivación alcohólica, pero la cosa era bastante más práctica. En muchos contextos, el agua podía estar contaminada con microorganismos patógenos. La fermentación, en cambio, generaba un entorno más seguro. El alcohol, el pH más bajo y la competencia microbiana reducían el riesgo de enfermedades. De esta forma, los obreros conseguían hidratarse en el tórrido desierto egipcio, reduciendo el riesgo de infecciones. Si seguimos hacia el este, en China encontramos ejemplos igual de fascinantes. Allí se fermentaba soja para producir alimentos como el jian, antepasado de la salsa de soja, ya hace más de 2.500 años. El proceso implicaba hongos del género Aspergillus, cuyas enzimas descomponen proteínas y almidones, generando sabores intensos y conservando el alimento durante meses. Gracias a ese hongo, se producía uno de los sabores más apreciados, el umami, que hoy asociamos con muchas cocinas asiáticas. Los artesanos no sabían nada de enzimas ni de metabolismo microbiano, pero sabían controlar el proceso con una precisión increíble. Temperatura, humedad, tiempos de fermentación, etc. Este conocimiento empírico, afinado a base de observar, oler y probar, les permitía conseguir el mejor resultado, aunque para ello necesitaran generaciones. Una ciencia sin microscopio, pero con siglos de ensayo y error. En Mesoamérica, culturas como la maya o la méxica, azteca, desarrollaron bebidas fermentadas a partir del maíz, como el tesguino o el pozol, fermentado en algunas regiones. Aquí intervenían levaduras y bacterias presentes de forma natural en el grano y en el ambiente. Además, aunque no siempre implique fermentación, el proceso de nixtamalización, es decir, cocer el maíz con cal, es otro ejemplo genial de tecnología alimentaria ancestral basada en la observación y la experiencia. Mejoraba el valor nutricional, la digestibilidad y la seguridad del alimento. No era microbiología directa como en la fermentación, pero sí una muestra del mismo patrón. Manipular procesos biológicos y químicos sin conocer la teoría, solo a base de práctica acumulada. También en Europa tenemos ejemplos de biotecnología ancestral. En zonas del norte de Europa se utilizaban fermentaciones para conservar el pescado. Un ejemplo famoso y aromáticamente inolvidable es el surströmming sueco, arenque fermentado que tiene una tradición de siglos.
Para producir ese alimento, el pescado se fermenta en condiciones controladas de sal y tiempo. Así, ciertas bacterias pueden crecer y transformar el producto sin que se pudra de forma peligrosa. El resultado es un alimento muy intenso en sabor y olor, muy desagradable para la mayoría, incluso fétido, pero estable y conservable durante largos periodos. Quienes desarrollaron estas técnicas no conocían las bacterias halotolerantes ni los equilibrios microbianos, pero sí sabían exactamente cuánta sal usar, cuánto tiempo esperar y cómo debía oler un lote correcto. Control sensorial como herramienta tecnológica. Y aquí viene lo bonito. En todos estos lugares tan lejanos entre sí, distintas culturas llegaron a la misma idea fundamental: usar seres vivos invisibles para transformar la materia, miles de años antes de que existiera la palabra microbio. Hoy lo hacemos en bioreactores de acero inoxidable, con control digital y análisis genéticos. Ellos lo hacían en vasijas de barro, cestas y cuevas frescas. Así que la próxima vez que oigas hablar de biotecnología como algo ultramoderno, recuerda que en realidad empezó hace milenios, cuando alguien decidió guardar un poco de masa vieja y descubrió que la naturaleza, si la dejas trabajar, puede ser la mejor tecnóloga de alimentos. Y hasta aquí nuestro contratiempo de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Y con esto llegamos al final de otro episodio de Cucharadas de Ciencia. Agradecemos una vez más a Rocío que haya compartido este tiempo con nosotros. Muchas gracias de nuevo. Y una vez más se despide el equipo titular formado por Javier Sánchez Perona en nuestra sección A Contratiempo, Juan Manuel Espinosa Cabello en las locuciones y en la parte técnica, y para todo lo demás, yo misma, Raquel Gómez Coca.